Muy buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania del día 23 de noviembre de 2023. Y el día de hoy la verdad es que hay noticias bastante sorprendentes porque hemos sabido cómo en el último tiempo se ha avanzado a lo largo de distintas líneas defensivas, pero lo que hemos visto en el último tiempo son verdaderos quiebres a lo largo de distintos puntos. Hemos visto que líneas que han existido hace 9 años, ya casi 10 años, y que han sido reforzadas constantemente, están siendo penetradas con una facilidad, no sé si la palabra es facilidad, pero de una rapidez bastante sorprendente. Líneas que se han mantenido a lo largo de toda esta guerra, empujes rusos, empujes ucranianos, lo que sea que ha ocurrido, algunas de estas líneas se han mantenido a lo largo de estos ya casi 2 años de guerra en Ucrania. Bueno, lo que hemos visto en los últimos días es que han sido rotas en materia de un tiempo relativamente bastante corto. Y específicamente a lo largo de todo Donetsk hemos visto cómo estas líneas han sido quebradas. Y hay distintos puntos de los cuales quiero hablar, porque ambos bandos han logrado avances a lo largo de líneas que están presentes desde el 2014, Rusia en la zona de Avdiivka y Ucrania en una zona que hemos comentado anteriormente en este video, de la zona de Gorlivka. Pero probablemente el avance más importante, que realmente fue un quiebre, porque es un avance muy rápido en una zona que se esperaba que iba a mantenerse por un periodo más largo de tiempo, es lo de la zona de Avdiivka y específicamente lo que está ocurriendo a lo largo de la planta de filtración de Donetsk. Y primero que nada quiero comentarles lo que ocurrió el día de ayer, lo que muestra el mapa ucraniano de Deep State UA y algo que muestran otros mapas también. Fueron distintos avances a lo largo de la zona al sureste de Avdiivka, bastante pequeño este avance, lo podemos ver acá, a lo largo de esta zona industrial que ya está prácticamente bajo total control ruso, esta zona industrial del sureste de Avdiivka que tanto hemos comentado. Pero realmente fue noticia cuando en las últimas horas, esto es relativamente reciente, creo que hace unas 4 o 5 horas se reveló esta información por primera vez. Lo que han comentado tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas, y quizá más importante, Suryak Maps, que yo considero que es la fuente más neutral de todas, es que cerca del pueblo de Krutavalka, como podemos ver acá, se ha quebrado esta línea defensiva y se ha avanzado por parte del ejército ruso a lo largo de toda esta zona que vemos acá. Y quiero que nuevamente pasemos al mapa interactivo para ver más o menos de qué zona estamos hablando. Esta región de acá, esta zona de acá que representa la planta de filtración de Donetsk, una zona que Ucrania controla hace mucho tiempo. Las líneas naranjas y líneas azules representan fortificaciones que existen desde el 2014, trincheras, distintos tipos de estructuras que han sido reforzadas constantemente, y lo que hemos visto es que de manera bastante rápida las fuerzas ucranianas cedieron ante la presión en esta zona, y esta zona, no sé si puede considerarse industrial, pero sí, digámosle industrial para simplificar un poco las cosas, la planta de filtración de Donetsk cayó por completo en un solo empuje, en un solo quiebre. Esto se diferencia a lo que hemos visto de otros puntos similares a lo largo de esta guerra, zonas que tienen naturaleza o tienen distintas características industriales, como lo que hemos visto en esta misma zona de Avdiivka, la zona del sureste. Normalmente son batallas muy largas y vemos que cuando un bando entra en estas zonas terminan siendo combates muy, muy largos. No se ve que se abandonan tan rápido estas posiciones, pero lo que describen distintas fuentes, tanto rusas como ucranianas, que es que lo que ocurrió en esta planta de filtración fue un verdadero quiebre. Y hay diversas razones de por qué esto ocurrió y por qué esto ocurrió de esta manera. La primera es algo que hemos comentado constantemente, la estrategia rusa de utilizar la artillería, fuerza aérea, etc., para debilitar las distintas fortificaciones, algo que ocurrió en el sureste y algo que también ha ocurrido a lo largo de esta planta de filtración de Donetsk. Y esto todo tiene que ver con algo que hemos comentado anteriormente. Hace un par de semanas reporté que tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas comentaban que Rusia está reuniendo un gran número de tropas en el frente de Avdiivka y que probablemente iba a ocurrir una segunda fase, por así decirlo, de la ofensiva rusa en Avdiivka con un empuje bastante más intenso, y eso es lo que ha ocurrido. Es algo que hemos comentado en la zona del sureste, también lo hemos comentado en la zona norte y finalmente lo estamos viendo en esta zona de acá. Los rusos están con una superioridad numérica y están aprovechando esta superioridad numérica para presionar de manera muy intensa, tanto con tanques, tanto con vehículos armados, como también
con infantería pura para avanzar, además de artillería y todo este tipo de ventajas numéricas y armamentísticas que tanto hemos comentado. Y estos son los resultados. Posiciones fortificadas muy robustas, muy densas, están siendo sobrepasadas por esta intensa presión que solamente no se ve en este punto, sino que en varios puntos de la ciudad de Avdiivka. Y hay distintas versiones para lo que está ocurriendo. La versión rusa tiende a ser un poco más de, utilizando esta ventaja en artillería, en vehículos, etc., se logra penetrar estas distintas líneas defensivas. Lo que comentan fuentes ucranianas es que los rusos abusan de sus pelotones penitenciarios, por así decirlo, estas tropas Storm Z, que para quienes no saben, son tropas que han sido reclutadas de la prisión, de distintas prisiones a lo largo de Rusia. Estos batallones Storm Z son bastante conocidos y están cada vez siendo más influyentes en el frente. Sabemos que tienen un grado de equipamiento peor que el ejército ruso regular, pero lo que están comentando fuentes ucranianas es que los usan como oleadas y oleadas y oleadas, y que los campos están llenos de muertos de Storm Z y vehículos destruidos y cientos de tanques destruidos. Uno va a los reportes del Instituto del Estudio de la Guerra, que quienes ven mi canal saben que yo no lo considero muy confiable porque han comentado cosas a lo largo de esta guerra que francamente terminaron siendo cosas inventadas, completamente inventadas, como por ejemplo que 40.000 mercenarios norcoreanos y sirios iban a entrar en la guerra, algo que no pasó. Bueno, no nos centremos tanto en eso. Describen eso, hay muchas fuentes que describen eso, y la verdad es que no, de lo que yo he visto por lo menos, no hay tanta evidencia visual para sustentarlo. Yo he sido de los primeros y he recibido muchos ataques en mis comentarios por comentar esto, pero es la verdad. Se han visto muchos videos de vehículos rusos destruidos a lo largo de distintos puntos, pero esto de campos y campos de muertos no es lo que se ha visto, por lo menos de lo que yo veo, de las imágenes a las que puedo acceder. Y estos vehículos destruidos más que nada rondaban alrededor de la zona de Krasnogoryvka. Sobre estos avances en la región o en la proximidad de Kruta-Balká, la verdad es que no hay tanta evidencia visual. Así que ustedes pueden creer a quien quieran creer. La verdad es que eso ya no es tanto lo que me importa a mí. Yo les expongo información, yo les expongo lo que comenta cada bando y ustedes pueden creer lo que quieran. Eso es lo que describen las fuentes rusas, y esto de esta superioridad que logra generar avances, y esto es lo que comentan las fuentes ucranianas de estos avances con una enorme cantidad de muertos. De hecho, ciertas fuentes ucranianas hablaban de 20 bajas rusas por cada baja ucraniana, lo cual creo que es una exageración tremenda, francamente, pero es el tipo de información que va rondando. Lo que sí puedo decir, y que yo creo que es la situación, es que especialmente en estas zonas donde hay que asaltar posiciones, especialmente en zonas donde Ucrania ha fortificado sus posiciones durante un largo periodo de tiempo, yo creo que, por lo menos en esta fase de la batalla, Rusia está teniendo más bajas que Ucrania. Ahora, esto es por cómo se desarrolla esta guerra, porque hemos visto que el bando que tiene que atacar, especialmente a lo largo de zonas abiertas, como es la zona entre Krasnogoryvka y Stepove, y todo el flanco exterior de Avdiivka, hemos visto que avanzar es extremadamente difícil. Es lo mismo que le pasó a Ucrania en Rabotyne, todas estas zonas donde las minas, la artillería y los drones pueden causar estragos realmente tremendos. Y por eso yo creo que en esta fase de la guerra, de la batalla de Avdiivka, esto de acortar posiciones y capturar ciertas posiciones, especialmente cuando hay que avanzar a lo largo de zonas abiertas, yo creo que las bajas rusas son mayores que las bajas ucranianas. Y sé que probablemente me van a basurear en los comentarios por aquello, pero francamente me da igual. Pero yo creo que eso también puede cambiar, y es lo que comentan también fuentes ucranianas. Distintas fuentes que han señalado de que las bajas rusas son de 20-1 en relación a las ucranianas, comentan que cuando se hagan los combates por la ciudad en sí, esa proporción va a ser mucho más baja. Y eso es lo fundamental, es lo mismo que en la batalla de Bakhmut. Cuando Rusia comenzó a avanzar a lo largo de los flancos de Bakhmut y llevó a la ciudad a algo similar a un cerco, y luego cuando comenzaron las operaciones, antes de que comenzaran las operaciones dentro de la ciudad, vimos eso, que Rusia tenía más bajas que Ucrania, pero, nunca vamos a tener el número exacto, pero por lo que se entendía en fuentes rusas y en fuentes ucranianas, cuando los combates se llevaron a la ciudad en sí, ahí las bajas fueron menores. ¿Por qué? Porque al no tener que avanzar
ir por zonas abiertas para capturar ciertas posiciones, ya sea por un par de kilómetros o lo que sea, la cantidad de distancia que sea, ahí no se sufre tanto por lo que son distintos, el uso de la artillería en zonas abiertas, el uso de drones, etcétera, etcétera. Ahí lo que va a ser más influyente, en mi opinión, y en base a lo que se vio en Bakhmut, es específicamente la superioridad en términos de material. En otras palabras, en zonas abiertas donde es más fácil alcanzar tu objetivo, se hace más mínima o se reduce la diferencia que puede causar la inferioridad en términos de municiones, de artillería, por ejemplo. Eso tiene su lógica. Bueno, es más fácil impactar las distintas zonas, obviamente, pero cuando se llega a estas batallas, lo que hemos visto en distintas batallas dentro de ciudades, cuando ya ambos bandos están dentro de la ciudad y están estas batallas lentas como lo que fue la batalla de Bakhmut, vemos que se utiliza o que la manera de utilizar la artillería es mucho más de este estilo soviético, de abundancia por sobre precisión, de tratar de nivelar los distintos puntos. Lo mismo que se vio en Bakhmut, lo mismo que se vio en Severodonetsk y Lysychansk, por ejemplo, y ahí la superioridad en términos de artillería, la cantidad de municiones que tiene Rusia y de sistemas es mucho mayor, a lo que tiene Ucrania, lo hemos comentado varias veces, no voy a entrar tanto en aquello, y ahí puede ser que o se nivelen las bajas entre ambos bandos o que incluso veamos una mayor cantidad de bajas infligidas por el bando ruso en comparación al bando ucraniano. Pero esa era mi explicación de lo que yo creo que está pasando con las bajas en relación a lo que hemos visto en distintas batallas, lo que comentan distintas fuentes y lo que puede ocurrir a futuro. Pero normalmente esta conversación sobre bajas, yo siempre lo comento, es muy de especulación, es muy de interpretaciones y es muy difícil tener algo certero porque nunca vamos a tener esas cifras, les prometo que nunca las vamos a tener, así que tratar de calcular cuánto pierde cada bando, etc., eso la verdad es que a veces termina siendo una pérdida de tiempo. Pero bueno, ¿qué va a ocurrir con todo esto tras este quiebre que acabamos de comentar en la zona de Krutavalka? Y si es que nos vamos nuevamente a la zona de la planta de filtración, toda esta zona de la que hemos estado hablando, bueno, en primer lugar se abre un nuevo flanco de ataque de los rusos en dirección a Avdiivka. Estábamos viendo anteriormente que los rusos estaban tratando de penetrar Avdiivka desde el norte y desde el sur, pero esto también da una entrada desde el este. Como podemos apreciar acá, se ve que hay ciertos caminos que llevan desde la planta de filtración directamente a lo que es la ciudad de Avdiivka en sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, es una distancia no muy extensa, pero lo hemos comentado, tener que avanzar a lo largo de puntos abiertos en esta guerra termina siendo bastante complicado y bastante costoso, así que eso puede ser una complicación para Rusia. Sin embargo, lo que se ve es que, y esto lo podemos ver acá en el mapa, hay zonas boscosas en este espacio alrededor de ambos puntos y eso puede otorgar cierta cobertura, especialmente en contra de lo que es la artillería y de los drones, lo que puede simplificar un poco los avances en esta dirección, pero de igual manera probablemente estas distancias que hay que cubrir van a ser zonas peligrosas y difíciles de zonas por las cuales va a ser difícil avanzar, pero de igual manera veamos cómo va desarrollando todo aquello. Eso sí, como en comparación a lo que se ve, por ejemplo, en Stepove, es una zona abierta, obviamente, no hay mucha densidad urbana acá, pero los bosques, como hemos visto en distintos puntos de esta guerra, pueden otorgar mucha cobertura. En el próximo tiempo probablemente vamos a ver cómo se desarrollan los combates en esta área, los avances, etcétera, etcétera. Pero también esta zona de la planta de filtración que capturó Rusia puede otorgar cierta cobertura a distintos sistemas de artillería para que puedan operar de esta dirección y para que puedan ejercer presión a las fuerzas ucranianas desde el este. Eso obviamente todo está por verse, pero acá estamos simplemente barajando posibilidades de lo que puede ocurrir. Siempre digo que no hay nada mejor que el tiempo para ver lo que realmente va a pasar. Y eso es lo que va a ocurrir. Probablemente en los próximos días, próximas semanas, vamos a poder comentar con mayor certeza lo que está ocurriendo en este punto del frente. Pero ya desde un punto de vista un poco más macro, antes de que se me olvide, sí, hay que ver cómo se desarrolla todo esto desde Krutavalka. Hay que recordar que las condiciones climáticas están empeorando, así que distintos caminos rurales o caminos un poco lejanos a lo que son las carreteras principales van a ser más difíciles de utilizar y hay que ver cómo influye también toda esa dinámica. Lo había olvidado un poquito.
Pero ya volviendo al tema más macro sobre la zona de Avdiivka, lo que se está viendo es que Rusia ya necesariamente no está tratando de avanzar a lo largo de los pueblos periféricos como Stepovia, como Sieverne, que es lo que hemos ido comentando en el último tiempo. Esa parecía haber sido la estrategia inicial por parte de los rusos, pero rápidamente se ha ido dejando de lado, sorprendentemente, porque yo me imagino que todos esperábamos que, o la gran parte esperábamos que se iba a mantener esta estrategia, pero como probó ser bastante costosa, se cambió el enfoque a asaltar la ciudad directamente de estos distintos puntos que tanto hemos ido comentando. Y esto ha dado resultados, ya una zona industrial está por caer, otra zona semi-industrial, entre comillas, ya cayó, la planta de coque, que es probablemente la principal zona industrial de la ciudad, está bajo mucha presión, y Rusia tiene iniciativa en distintos puntos, tanto al norte como al sur como al este, y cuando vemos, y lo que hemos visto es prácticamente que todos los días hay un nuevo avance, nada muy profundo en algunos lados, pero en otras zonas sí, como lo que acabamos de comentar. Ya Avdiivka está cada vez más presionada. Lo que comentan fuentes ucranianas es que la situación está cada vez más difícil, y lo que leo en las fuentes ucranianas, en comparación a las fuentes rusas, bueno, las fuentes ucranianas no están comentando la situación con mucho optimismo, mientras que muchas de las fuentes rusas sí. Con todas las bajas que están sufriendo, etc., están con mucho optimismo sobre las posibilidades de capturar la ciudad de Avdiivka. Acá hay una carrera entre qué es lo que pasa primero. Por un lado, Ucrania aguanta, defiende, lo más probable es que no abandonen Avdiivka, y en el mejor de los casos para Ucrania, logran defender por tanto tiempo que el potencial ofensivo ruso se agota completamente. Por otra parte, el mejor caso para los rusos es que logran capturar Avdiivka con una rapidez suficiente, con tal de que no pierdan tantas tropas y que no solamente tengan suficiente como para completar la toma de Avdiivka, sino que también tengan suficiente para suplementar distintas ofensivas que pueden venir a lo largo del invierno. Yo creo, esto nuevamente especulando, creo que Rusia quiere completar la toma de Avdiivka antes de realizar distintas ofensivas. Mucho hemos hablado de lo que va a ocurrir en invierno, tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas esperan que hayan ofensivas rusas a lo largo de ese periodo, como lo ha hecho constantemente Rusia, invierno de 2022, invierno de 2023 y probablemente el invierno de 2024, van a haber ofensivas, pero yo creo que para los rusos, de lo que veo, lo que se ve en las distintas fuentes y lo que se ve a lo largo de esta guerra, yo creo que va a ser fundamental para ellos tomar Avdiivka con una cantidad de bajas relativamente moderada y para así. En otras palabras, lo que creo es que los rusos quieren capturar Avdiivka antes de lanzar otras ofensivas, pero eso obviamente está por verse. Bueno, para sintetizar todo esto, por un lado, mejor caso para Ucrania, que esta es una ofensiva lenta, sangrienta, y que incluso que los rusos no capturen Avdiivka, mejor de los casos para Rusia, que logren capturar Avdiivka relativamente pronto para poder luego enfocarse en estas ofensivas, pero yo creo que la ofensiva en Avdiivka por lo menos va a durar hasta el próximo año. Obviamente eso está por verse, pero eso es lo que me haría sentido a mí en comparación a cuando comparamos lo que está ocurriendo acá con lo que ha ocurrido en otras ciudades. Y ya sobre otros puntos del frente hay que comentar lo que está ocurriendo en distintas zonas. En primer lugar, me gustaría pasar a todo lo que es la zona de Gorlivka. El día de hoy me voy a centrar más que nada alrededor de lo que es la zona del este. Hay cierta información que hay que comentar, por ejemplo, sobre Krinky y Crimea, pero eso lo voy a dejar para el video de mañana porque el video de hoy ya va a ser bastante extenso. Sé que hay distintos canales que hacen videos muy largos, no es mi caso, prefiero tratar de sintetizar un poco más las cosas y de dejar ciertos elementos a veces fuera para no terminar hablando por mucho tiempo, porque eso me puede, tal como también les aburre a ustedes, me va a aburrir a mí. Así que lo vamos a dejar para mañana. Ya espero que estén atentos a esa información el día de mañana, pero lo que está ocurriendo en la zona de Gorlivka es que nuevamente, y por eso hubo múltiples quiebres a lo largo de líneas puestas en el 2014, Ucrania ha vuelto a capturar ciertas posiciones a lo largo, al norte-noroeste de Avdiivka, de Gorlivka, esta ciudad de acá, alrededor del pueblo de Pivdienie. Nuevamente han vuelto a avanzar, nuevamente han vuelto a capturar ciertas posiciones que Rusia mantenía desde el 2014. Por eso hablo de múltiples quiebres y no solamente lo de Avdiivka, y por eso digo que tanto Ucrania como Rusia han logrado avanzar en estas posiciones, y se mantiene esta información de que en todo este frente de Gorlivka, New York, Ucrania ha vuelto a avanzar.
Hemos visto cómo Ucrania está destinando distintos recursos a esta zona. Hemos visto cómo algunos avances han sido exitosos, otros han sido rechazados. Algunos avances lograron una mayor profundidad de lo que se ve en el mapa, pero fueron rechazados completamente. Y otros han logrado éxito, o han logrado tener éxito y han logrado capturar ciertas posiciones. Y esa es la dinámica que estamos viendo. Ucrania está ejerciendo presión en esta zona, probablemente con la intención de obligar a Rusia a destinar tropas que estaban en el frente de Avdiivka a toda esta zona, de igual manera que ciertas tropas que estaban en Avdiivka fueron a la zona de Krinky para reforzar esta zona del frente, y será interesante ver cómo evoluciona esta dinámica. Yo la verdad es que no esperaba que Ucrania iba a seguir presionando en esta zona en los últimos días, pero lo han hecho y han tenido éxito, así que hay que ver cuál va a ser el plan del alto mando ucraniano a futuro, si es que quieren mantener su presión en esta zona o si es que simplemente quieren mantener, por así decirlo, alerta a las fuerzas rusas, no dejarlas respirar, no dejarlas quedarse tranquilas y obligarlas a enviar reservas de otros puntos del frente como Avdiivka o como Bakhmut a sostener estas posiciones en el frente. Es algo que probablemente en los próximos días, próximas semanas vamos a poder determinar con mayor certeza. Si es que puede ser comparado con Krinky, sí, bueno, ya lo vamos a comentar el día de mañana, pero en la zona de Krinky vemos que Ucrania ha destinado más y más recursos, más y más reservas para mantener esa posición que puede ser valiosa estratégicamente, pero no hemos visto que eso se haya sido aprovechado. En lo que sí está teniendo bastante utilidad para las fuerzas ucranianas es en eso de llamar la atención de las fuerzas rusas y obligar a Rusia a enviar recursos y a enviar tropas para cubrir esas zonas. Ya vamos a comentar un poco más sobre Krinky el día de mañana, pero hay una posibilidad de que ocurra lo mismo en esta zona de Gorlivka, pero como les digo, eso todavía está por verse. Y por último me gustaría ir un poco más al norte, primero a la zona de Bakhmut, porque rompiendo la tendencia que hemos visto en el último tiempo, las fuerzas ucranianas han avanzado un poco en la zona de Kurdimivka, nada muy detallado, un par de metros, pero eso es significativo porque lo que habíamos visto en el último tiempo es que Ucrania recibía mala noticia tras mala noticia en la zona de Bakhmut, perdiendo mucho terreno, perdiendo Andriivka, perdiendo distintas posiciones alrededor de Klishivka. Incluso ciertas fuentes rusas han rumoreado que sus tropas han entrado en Klishivka nuevamente. Personalmente creo que no hay evidencia para sustentar aquello, pero eso es lo que se está comentando en distintos sectores. Falta todavía evidencia más concreta, pero Ucrania ha avanzado en distintos sectores, como les digo, pocos metros, pero algo de iniciativa han logrado tener en las últimas horas. No creo que se mantengan en el tiempo, pero son noticias que hay que comentar y hay que ver cómo se va desarrollando todo este frente de Bakhmut en las próximas horas, en los próximos días, si es que Ucrania logra sostener estos últimos avances rusos o si es que este flanco vuelve a ceder. Y finalmente en la zona de Bilogorivka lo que se ha visto es que las fuerzas ucranianas han logrado avanzar un poco al sur de este pueblo, avanzando en dirección al pueblo de Zolotarivka controlado por Rusia. Esto probablemente es aprovechando que el foco del alto mando ruso y de las tropas rusas está en otras zonas que ya no están ejerciendo tanta presión sobre Bilogorivka, que era un pueblo que estaba prácticamente asediado, que Ucrania ha logrado mantener a un costo elevado, pero también con una defensa bastante formidable. Lo comentan tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas. Quien sea que está liderando la defensa en toda la zona de Siversk y especialmente en Bilogorivka es alguien muy capaz y han logrado este avance en el último tiempo. Otra cosa es ver si es que logra mantenerse a este avance, si es que se consolida, etc. Pero han logrado avanzar en una zona donde Ucrania hace meses que está bajo asedio y sin posibilidad de avanzar y en una situación bastante complicada. Pero eso ha sido el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Cuídense y adiós.